Pasa vos, niños, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana y que estén bien, que estén todos bendecidos con sus familias. Vamos a empezar una lección más. El día de hoy es la lección número 10 y se llama Un gran inicio. Un gran inicio. Hoy vamos a aprender acerca de una bonita parábola y de cómo el Señor nos enseña que es el reino de Dios. Vamos primero a hacer una oración y vamos a empezar. Nuestra Biblia lista, nuestro cuadernito listo. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has cuidado en esta semana. El título de la lección es Un gran inicio. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a leer el verso de memoria. Y recibirán poder para hablar de mí en lugares más lejanos del mundo. Y recibirán poder para hablar de mí en los lugares más lejanos del mundo. Otra vez, y recibirán poder para hablar de mí en los lugares más lejanos del mundo. Esto está en Hechos 1:8. Ese es el verso de memoria y está hablando acerca de cómo nosotros vamos a tener poder para hablar de Jesús, desde los discípulos hasta nosotros, hablar de Jesús en todos los lugares del mundo. Y vamos a leer el objetivo, dice así: decidir actuar para ser parte de la misión de extender el reino de Dios en el mundo. Nosotros queremos ser parte de ese trabajo. Esa misión la tenemos, nuestro Señor Jesús nos la dio a nosotros, de hablar acerca del reino de Dios a otras personas. El concepto clave es extender el reino de Dios y eso es parte de la misión que Jesús encomienda. En las lecturas bíblicas es Mateo 13, 31 y 32. Vamos a leerlas. Habla de una parábola muy hermosa. Ahí la tengo dibujada. Y es la parábola de la semilla de mostaza. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Esa es la parábola. La otra cita está en Génesis 12, 1 al 3, y aquí habla de Abraham. Ese es Abraham. Abraham fue un amigo de Dios, fue un siervo de Dios. Y Génesis 12, 1 al 3 nos dice qué le dijo Dios a Abraham. Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ven la promesa que Dios le hizo a Abraham? Dijo que iba a ser de él una familia grande, que a partir de él iba a haber mucha gente, que él iba a ser padre de muchas naciones. Eso dice la cita bíblica y se compara con la parábola de la mostaza, porque la mostaza empieza de chiquito, de una semilla pequeñita, y después se hace un árbol y crece mucho, muy grande, y vienen las aves del cielo y hacen sus nidos. Y en Abraham dice que Dios le dijo: tu familia va a ser grande. A los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, voy a maldecir. Pero tu familia va a ser grande. Tu descendencia va a ser grande. Esa es la comparación de las lecturas bíblicas. Ahora leamos el pancito para el alma. Pancito para el alma. Ingrediente especial venciendo el mal. La libertad no tiene medida. Simplemente existe. Cuando Dios nos libera, lo hace de manera completa y nos da la posibilidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Ese es el principio de su amor y la presencia de su espíritu nos enseña a usar la libertad. Preparación. Medita en el texto leído y haz una oración.
a Dios, pidiéndole que te ayude a usar la libertad que te ha dado para mostrar amor a los demás. Pon tu vida en sus manos y que sea Él quien te enseñe a realizar grandes proyectos y ponerlos por obra. Comparte con tu familia cuáles son esos proyectos. Pancito para el alma habla acerca de la libertad que tenemos nosotros, porque el Señor nos enseñó su camino y nos da la libertad para que nosotros elijamos por dónde vamos a caminar. En 2 de Corintios 3:17, que también está en Pancito para el alma, dice ahí que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esta es la semillita de mostaza. Es una semillita muy pequeñita. Pero cuando la plantamos y cuando empieza a crecer, se convierte en un árbol grande, lleno de ramas, de hojas. Da mucha sombra y los pajaritos vienen a hacer sus nidos en ese árbol. Pero la semillita... Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. La semilla de mostaza ya vimos en las fotos que pasamos que es bien pequeñita. Es así, es una semilla bien pequeña y Jesús dice que el reino de los cielos es así. Pero se queda como una semillita así de pequeñita. ¿Qué pasa cuando sale el sol y cuando cae agua y va pasando el tiempo? Esa semillita empieza a crecer, empieza a brotar una plantita y luego va creciendo y se hace más grande. Pero esta semilla de mostaza crece tan grande que se convierte en un árbol, pero no en un árbol pequeño, en un árbol grande, muy frondoso, con muchas ramas, con muchas hojas, y dice que este árbol crece tan grande y da sombra a muchos animalitos y también le gusta mucho a las aves para venir a hacer sus nidos. Vienen las aves y hacen sus nidos y viven ahí porque les gusta vivir en ese lugar. Entonces el reino de los cielos es comparado así. Empieza de pequeñito, pero va creciendo y se va haciendo más y más. Es como cuando una persona conoce al Señor y le habla a otra persona y a otra, y ya las demás personas también se acercan y también son parte del reino. El Señor puso ese ejemplo para enseñarle a sus discípulos cómo es el reino de Dios. También el granito de mostaza, la semillita de mostaza, se compara con nuestra fe. Nuestra fe está ahí como una semillita en nosotros y tiene que ir creciendo cada día. Cada día tiene que ir aumentando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. ¿Y cómo va a ir aumentando? Con la lectura de la Biblia y con la oración. Todo eso nos ayuda a que nuestra fe sea grande, sea bien grande como ese árbol, que nuestra fe sea firme y que nadie nos pueda hacer caer. Entonces, esa es una bonita enseñanza. Esta parábola de la semilla de mostaza, no la olvides, es muy importante. Y también hablamos un poquito acerca de Abraham, que también se compara un poquito con esa parábola, porque Abraham era él solo. Y después se casó, tuvo su esposa, que era Sara, y tuvieron un hijo. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Aunque su esposa no tenía hijos antes, no había podido tener hijos, Dios le prometió que iba a tener hijo. Entonces tuvo un hijo y de ahí su familia sí va a ser grande. Y Dios le dijo, ¿puedes ver las estrellas? Así como son de muchas, muchas estrellas, así va a ser tu descendencia. Si puedes contar las estrellas o el polvo de la tierra, dice, así va a ser tu descendencia. Es muy difícil contar la arena, ¿verdad? El polvo de la tierra y las estrellas. Es muy difícil porque es muchísimas estrellas. Y entonces Dios le dijo, bueno, pues así, de mucho va a ser tu familia. Así va a ser tu descendencia. Y gracias a eso, a esa promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros ahora somos parte de esa descendencia. Nosotros somos parte de este hermoso reino de Dios.
Hay una parte que tenías que haber leído en casa y dice en la semana, son 3 citas bíblicas y la primera está en Génesis 15 del 1 al 7. Esa lectura es cuando Dios le dice a Abraham que va a darle un hijo, que va a tener un hijo. Y Dios platica con Abraham y su esposa más adelante tienen un hijo. En Mateo 28, 19 y 20, esta lectura habla de cuál es nuestro trabajo, de que nosotros tenemos que hablar a otras personas del reino de Dios. Y la última cita, que es Pedro 2:10, primera de Pedro 2:10, la vamos a leer. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora son pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es un verso muy bonito porque en esta cita nos dice que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Antes no éramos y ahora ya somos parte del reino de Dios. Y nos toca a nosotros extender el reino a otras personas. La parte de abajo tienes una actividad para hacer. Observa cada fruta y únela con la semilla. Aquí te va a ayudar tu maestra o tu mamá a reconocer las semillas. ¿Qué semilla tiene cada fruta? ¿Cuál es la semilla de la uva? ¿Cuál es la semilla de la naranja? ¿Cuál es la semilla de aguacate? Aquí ve las frutas y las semillitas de este lado y las vas a unir. Fuente de vida. Mencionaré algunas semillas y usando tu mano muestra el tamaño de ellas. Aguacate. Enséñame cómo es la semilla de aguacate. Así más o menos, un poquito grande, ¿verdad? Durazno, un poquito más chiquita y arrugadita. Naranja, las semillas de naranja. ¿Te acuerdas cuando chupas una naranja y sacas las semillitas? Son como así, más o menos. Y uva. La semilla de uva es más chiquita porque la uva es pequeñita y la semilla de uva es más chiquita. Y luego dice, ¿conoces la semilla de mostaza? Pues la semilla de mostaza es más chiquita que la semilla de uva, es más pequeñita. Para saber su tamaño, toma un lápiz y dibuja un puntito en una hoja. Así es la semilla de mostaza, como un puntito que haces con un lápiz. Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Dice que la semilla es la más pequeña de todas, pero que crece hasta que se hace un árbol donde vienen las aves y anidan. Jesús no explicó esta parábola, pero se comprende que los más grandes e importantes proyectos tienen un inicio que podría parecer pequeño. El título de la lección se llama Un gran inicio. Entonces, a veces las cosas inician muy pequeñitas, así como este árbol inició en una semillita de las más pequeñitas. Entonces fue un gran inicio porque creció mucho, mucho. Y así comparó el reino de los cielos, que de poquito se hace un reino para muchas, que alcanza muchas, muchas personas. Una historia sobre Abraham te ayudará a comprender. Dios le prometió que saldría de él una gran nación y en él habría bendición para las personas, para todas las personas. Abraham era viejo y no tenía hijos, pero Dios cumplió. Israel, su descendencia, sigue siendo una nación. Y como Jesús vino al mundo en esa descendencia, ahora tú, yo y todos los que han creído en él somos pueblos de Dios. Abraham fue como una semilla de mostaza. Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo y a partir de ahí toda su familia y toda su generación iba a ser mucha gente. Iba a ser padre de muchas, muchas gentes. Hermanito o hermanita, tú crees en Cristo, confías en Él y cumples sus enseñanzas. Eres ahora como esa semillita de mostaza en su mano, listos para aceptar la misión de hacer que su reino crezca, como ese árbol donde las aves hacen sus nidos. Nosotros somos esas semillitas de mostaza. Tenemos que crecer, tenemos que ser grandes como ese árbol para ayudar a otras personas, para dar sombra a otras personas.
Vamos a trabajar ahora en las actividades. La parte de abajo tienes que contestarla, pero tienes que leer Mateo 13:32, que es acerca de la parábola que estábamos hablando. ¿En qué se va a convertir la semilla? ¿Esa semilla en qué se va a convertir? ¿En un árbol de manzana, en un árbol frondoso o en una ramita? Tienes que elegir uno y unirlo y también colorearlo. La segunda actividad dice ordena la secuencia del crecimiento de la semilla. ¿Qué pasa primero? Aquí tienes un dedo con la semillita. ¿Y luego qué pasa después de que es una semillita? Tienes que ordenar la secuencia. Y la última parte dice Jesús está confiando en ti para que su mensaje llegue a todas las personas, a todas, a los niños, a los adultos mayores y a los adolescentes también. Entonces vas a colorear ahí todas esas personitas, que son las personas a las que tenemos que hablarles. Mi 10ª decisión es decirle a un integrante diferente de mi familia que realice una acción que refleje el amor de Dios y el mensaje de esperanza que recibió en su vida. En esta actividad vas a decirle a alguien de tu familia que haga una acción a otra persona acerca del amor de Dios. Y en la conclusión dice, Jesús está confiando en ti para que su sacrificio y mensaje de salvación alcance a todas las personas. Él está mirando en ti un gran potencial de crecimiento que fortalezca el reino de su Padre. O sea que esta conclusión nos dice que el Señor Jesús nos está dando a nosotros ese trabajo y está viendo en nosotros que nosotros podemos extender el reino, que nosotros podemos hablar a otras personas para que más personas se acerquen al reino de Dios y puedan crecer, así como ese árbol que empezó en una semillita y pueda crecer grande y nosotros también con él. Dios les bendiga, mis niñas.